Manejo de deudas. Hay dos tipos básicos de deudas, dos caminos que seguir. Lamentablemente la mayoría de nosotros ha sido adiestrado, no sé si es la palabra más correcta, pero creo que sí, para seguir un solo camino. Hay deudas que te enriquecen y deudas que te hacen pobres. Préstamos de consumo, tarjetas de crédito y créditos de tienda, créditos para coches, te suelen empobrecer. ¿Por qué? Porque al final todas estas cosas se convierten en basura con el tiempo, no aumentan su valor, ni siquiera en muchos casos lo mantienen, ¿no? Por ejemplo, un coche podría mantener su valor si lo tuvieras muy bien mantenido, pero si fuera para trabajar esto sería bastante difícil y te costaría bastante dinero. Pero por ejemplo, si te compras una tele hoy, ¿cuánto va a valer en un año y en 2 años y en 5? Y la mayoría de la gente que ocupa las tarjetas de crédito y las tarjetas de tienda lo hace para comprar cosas que aún tienen menos valor, cosas que inclusive luego no usan, ¿no? Aparatos deportivos que no usan, ropa que no se ponen, un montón de cosas, muchas veces solamente por figurar, ¿no? Por decir tengo esto, tengo lo otro, y a veces peor, cosas que les hacen daño. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Debes intentar mantener a raya todo tipo de deuda que se convierta en basura. ¿Cuánta de esta deuda tienes ahora mismo? ¿Estás hasta las orejas con las tarjetas de las tiendas, con las tarjetas de crédito, con los coches, con los préstamos de consumo? Pues yo empezaría a manejar mis deudas por ahí. Luego están las deudas para comprar activos que te hacen rico. Es lo mismo que comprar un pasivo y comprar un activo es lo mismo. Tienes que buscarlo, buscar el mejor precio, asegurarlo, es básicamente lo mismo. Pero la mayoría de las personas solo saben comprar pasivos. ¿Por qué nadie enseña a comprar activos? No tengo ni idea. Entonces, la deuda puede ser un apalancamiento fabuloso para comprar todo tipo de activos, desde una vivienda hasta negocios, lo que sea. A la hora de comprar activos, lo mejor que puedes hacer y la mejor forma de manejar tu deuda es mediante una sociedad. Ya hemos hablado de este tema. Puede ser una SL o una SA. Limitas tu grado de responsabilidad sobre el activo que compras si no funciona. Esto es lo que hacen todas las personas adineradas. No compran nada a su nombre, sino todo a través de sociedades. Si quieres ser una persona adinerada, debes hacer lo mismo. Ocurre que en una SL o en una SA puedes declarar las pérdidas. En cambio, como persona física, no hay pérdidas. Lo que pierdes sale de tu bolsillo. En cambio, con una sociedad puedes quitarte todos estos impuestos. Y recuerda que el gasto más grande que tenemos por vivir en sociedad son los impuestos. Por lo menos a partir de cierto nivel, ¿no? Es verdad, la gente muy pobre no paga impuestos, pero claro, si eres clase media, seguramente, o eres un profesional independiente, seguramente pagas un montón de impuestos. Por eso deberías adquirir deudas a través de sociedades que compren tus activos. Este es todo un tema, deberías asesorarte muy bien, buscar un buen contador, un buen contable, y a partir de ahí empezar a invertir. No a partir de ahí, ya deberías estar invirtiendo en activos, aunque todavía no tenga tu sociedad, pero esa debería ser tu meta. De todas maneras, una advertencia, antes de comprar cualquier activo debes aumentar tu educación financiera. Sin educación financiera, cualquier deuda se puede convertir en deuda mala, en un pasivo. Y esto nos encanta a la gente que compramos activos porque ahí es donde compramos a buen precio nuestros activos, teniendo educación financiera, no teniendo más dinero, sino teniendo educación financiera. Gente que por divorciarse vende o prácticamente regala sus casas, sus coches, sus negocios. Gente que está endeudada hasta las orejas y se tiene que deshacer de todo lo que en realidad son sus activos. Bueno, muchos malos administradores, ¿no? Y ahí es donde un verdadero comprador de activos puede sacar excelentes precios y tener activos muy rentables. Si actualmente solo tienes deuda mala, mi recomendación es que empieces a adquirir deuda buena. Y con el tiempo tus activos te sacarán de todas tus deudas. Por ejemplo, empieza a mirar pisos, pero no mires un piso o una casa y la compres. Mira cientos de propiedades. Es un activo, uno de los activos más comunes y que se puede alquilar. O empieza por activos pequeños, como pueden ser activos por internet, ya hemos hablado de este tema. Pero empieza por algo. Y lo mismo que consigue financiación para comprar pasivos, consigue financiación o endeúdate para comprar tus activos. ¿Cómo sabes si un activo es un activo? Recuerda, según la definición de Robert Kiyosaki, un activo mete dinero en tu bolsillo. Si, por ejemplo, compras una casa, pides un préstamo
y pagas tú $100 al mes de hipoteca y a ti te pagan $250 de arriendo o de alquiler, pues tienes un activo. Si tú pagaras $400, pues no tienes ningún activo, tienes más bien una deuda. Entonces, según esta definición, siempre que tienes una deuda la paga otro. De esta manera se convierte en un activo y encima te queda un pequeño porcentaje de ganancia. En la sociedad endeudada tienes que aceptar que la deuda es parte de tu vida y aprender a manejarla con sabiduría. Los gobiernos y las grandes empresas generan crecimiento a través de deuda, no de ninguna otra manera, solo a través de deuda. Claro, por eso cuando un político promete que va a bajar los impuestos, esto es imposible porque tiene que hacer frente a un montón de cosas y no a través de una economía productiva, sino a través de deuda. No saben hacerlo de otra manera los políticos. Y como pueden adquirir tanta deuda como quieran, claro, esto ha traído, están jugando un juego que en el fondo no pueden controlar y en algún momento la bomba les va a estallar en las manos porque siempre alguien tiene que hacerse responsable y así es como han surgido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esto es otro tema bastante profundo. Lo que te quiero decir es, vives endeudado, quieras o no, desde que naces. ¿Por qué? Porque el país donde tú has nacido tiene una deuda que tú vas a pagar mediante impuestos. Entonces, tienes que hacerte sabio y aprender a manejar deudas. Pero no deudas que te empobrezcan, sino deudas que te hagan rico. Bueno, espero que este vídeo te haya sido de utilidad para aprender a controlar y a manejar tus deudas. Y si es así, por favor dale un me gusta y también suscríbete al canal.